Hola amigos, ha pasado mucho tiempo, lo sé, yo no me he ido, he estado muy ocupado. En 1886, en la lucha por la jornada laboral de las 8 horas, un incidente emblemático cambió la historia laboral en los Estados Unidos. La revuelta de Haymarket en Chicago. Durante una manifestación pacífica en favor de las 8 horas, una explosión y un enfrentamiento con la policía marcaron un punto de quiebre. La violencia resultó en la muerte de varios manifestantes y policías. Líderes laborales, conocidos posteriormente como los mártires de Chicago, fueron arrestados y ejecutados. En conmemoración de estos sucesos, el 1 de mayo se convertiría en el Día Internacional de los Trabajadores, también conocido como el Día del Trabajo en muchos países. Pero la lucha por la jornada de 8 horas también llegó al Perú, donde los trabajadores enfrentaron duras condiciones en el siglo XIX y tuvo una duración de varios años con grandes gestas por los derechos del proletariado, viviéndose años de vicisitudes, represión y masacre, sin jornadas de trabajo definidas, salarios insuficientes y condiciones precarias. La clase trabajadora se unió en la lucha. La Federación de Obreros Panaderos Estrellas del Perú y la Unificación Obrera Textil de Vitarte fueron las organizaciones que lideraron las luchas de los frentes sindical y social desde el año 1905 a 1919 en la ciudad de Lima, hasta que se logró la conquista de la jornada laboral de 8 horas para todos los peruanos en el año 1919, cuando el presidente José Pardo y Barrera estableció la jornada de las 8 horas de trabajo en el Perú. Pero en 1902, antes que la clase obrera se organizara en Lima y otras ciudades, Mollendo, sí, Mollendo, un pueblo ferroviario oprimido, se convirtió en el epicentro de toda una revolución silenciosa. Los obreros esclavizados por jornadas extenuantes de hasta 16 horas y salarios miserables se levantaron en busca de un cambio. El 13 de julio de 1902, los trabajadores en Mollendo ferroviarios comenzarían a organizarse para paralizar el comercio, deteniendo trenes y barcos. Luego se les unirían los estibadores, lancheros, donqueros, brequeros, etc., incluso con la participación de toda la comunidad. 3 valientes perdieron la vida en los enfrentamientos, pero su sacrificio inspiró a otros a continuar la lucha, convirtiéndose estos pobladores en los primeros mártires de la clase obrera peruana. Mariano Adriasola, antiguo trabajador ferroviario,
Francisco Fiescunari, un anciano pescador de nacionalidad italiana, fundador de Mollendo en su etapa portuaria, y a Toribia Bocio, una madre de familia. Finalmente la huelga en Mollendo terminó con un aumento salarial del 15% y una reducción en las horas de trabajo. En un contexto de desafíos, los valientes luchadores conocidos en esa época como los rebeldes con causa lograron no solo mejorar sus condiciones de vida, sino también sentar las bases para que en un futuro cercano los derechos de todos los trabajadores se incluyan en la jornada laboral de las 8 horas. Estas luchas, tanto en Chicago como en Lima, Mollendo y otras ciudades, marcaron hitos en la historia laboral y continúan inspirando a generaciones de trabajadores en todo el mundo. Un recordatorio de que la lucha por condiciones laborales justas ha sido un viaje largo y valiente, que sigue vivo en la memoria y el respeto por aquellos que se atrevieron a enfrentar la opresión.